El día de hoy vamos a ver cómo resolver el siguiente problema. Dice, ¿se fundirá todo el hielo? Un trozo de hielo de 0,5 kilogramos a menos 10 grados Celsius se coloca en 3 kilogramos de té helado a 20 grados Celsius. ¿A qué temperatura y en qué fase estará la mezcla final? El té se considera como agua. Ignore cualquier flujo de calor con los alrededores, incluido el contenedor. Entonces lo primero que nosotros deberíamos ver acá es si el trozo de hielo se va a fundir completamente o lo que va a pasar es que este té helado se va a terminar congelando completamente. Para eso vamos a calcular el calor. Lo primero que vamos a hacer es calcular el calor necesario para que el hielo vaya de estado sólido a estado líquido, y entonces para esto tendríamos lo siguiente. Tenemos que primero usar el calor sensible, que sería para calcular el calor necesario para ir desde los menos 10 grados Celsius hasta los 0 grados Celsius, ¿ya? Entonces, al realizar la multiplicación nos da 2500 calorías. Ahora, importante, si nosotros observamos acá, usamos 0,5 debido a que estamos trabajando con hielo, no estamos trabajando con agua, ¿ya? Y recordemos que estamos trabajando todo en unidades de caloría, en unidades de gramo y unidades de Celsius. Ahora, para poder transformar el hielo a líquido, tendríamos que usar la ecuación de calor latente, donde nos quedarían estos valores aquí, que nos da como resultado 40.000 calorías. Es decir, el calor total para poder transformar el hielo hasta estado líquido sería de 42.500 calorías. Por otro lado, para que el té pudiese llegar a los 0 grados Celsius, nosotros tendríamos que usar esa ecuación de calor sensible, en donde obtendríamos que el valor para poder dejar el agua a 0 grados Celsius, no congelarla, ojo, sino que solamente dejarla a 0 grados Celsius, corresponde a 60.000 calorías, mucho más de lo que se requiere para descongelar el hielo. Por lo tanto, lo que va a pasar acá es que el hielo se va a comenzar a derretir y luego de derretir se va a empezar a calentar, ¿ya? Si acá nos damos cuenta, usamos el valor 1 porque estamos considerando que el té corresponde a agua, a una mezcla de agua, como nos dice el enunciado, y está en estado líquido, por lo tanto usamos el valor según la tabla que habíamos visto. Entonces podemos concluir que el calor contenido por el té es suficiente para derretir el hielo, pero además de eso, aumentar su temperatura, ¿ya? Entonces, desarrollemos el ejercicio ahora. Lo primero que tendríamos que aplicar es la ecuación que el calor absorbido por el cuerpo debe ser igual al calor cedido por el otro, con el signo negativo, recordemos, porque al ceder estamos perdiendo ese calor. Entonces nos quedaría una ecuación como esta: Q1 más Q2 más Q3 igual a menos QC. ¿Por qué usamos Q1, Q2 y Q3? Debido a que estamos pasando por distintas etapas. Q1 va a ser el calor necesario para llevar el hielo desde los menos 10 grados Celsius a los 0. Recordemos que a los 0 se produce un cambio de fase. Q2 va a ser el calor necesario para transformar el hielo a agua líquida. Recordemos que a los 0 grados Celsius hay un cambio de estado. Y ese Q3 va a ser el calor necesario para que ahora el hielo ya derretido, estando a 0 grados Celsius, llegue a la temperatura de equilibrio, ¿ya? Y nuestro calor cedido va a ser el calor que va a perder el té para poder llegar a la temperatura de equilibrio. Recordemos que el té inicialmente se encuentra a 20 grados Celsius y ahora su temperatura debería disminuir. Mientras que por otro lado el hielo se va a derretir, pero además va a aumentar su temperatura. Entonces nos quedaría esto. Q1, el calor necesario para llegar de menos 10 a 0 grados Celsius, es un calor sensible. Q2, que es una transformación de fase, sería calor latente. Y Q3, que lo tenemos acá, sería nuevamente un calor sensible, ya que estamos llevando el agua desde los ceros a una temperatura de equilibrio. Y por último, el calor cedido va a ser el calor sensible, debido a que solamente hay una variación de temperatura. Ahora, como ya tenemos todos los datos, reemplazamos. Recordemos: calor 1, hielo; calor 2, fase, el cambio de fase; el calor 3 ya es el hielo derretido, es decir, agua; y el calor C, que es el calor cedido, corresponde al té. No olvidar que la masa 1, la masa 2 y la masa 3 son la misma. Estamos suponiendo que hay una conservación de la masa, que no se está perdiendo nada y que corresponde al mismo hielo que se fue derritiendo. Reemplazamos los datos. Tenemos la masa, los 500 gramos, el calor específico del hielo, tenemos las temperaturas de 0, que es la temperatura final del hielo,
menos los menos 10 grados Celsius. Ojo, esa temperatura final es solamente para que después se empiece a transformar en agua. Recordemos que ahí tenemos el calor. Están con azul la misma ecuación. Y acá en café vamos a observar que tenemos el calor necesario para poder ir desde los 0, ojo, ahí estamos viendo, desde los 0 grados Celsius hasta la temperatura de equilibrio. Y por acá, por el otro lado, vamos a tener el calor del té, en donde tenemos la masa de 3 del té, que decía 3 kilogramos, que corresponde a 3000 gramos. Y tenemos la temperatura de equilibrio, que es la final, no sabemos cuánto es, solamente sabemos que es menor. Y la temperatura inicial, que eran los 20 grados Celsius. Entonces ahora, si observamos, tenemos solamente esas incógnitas. Y esas incógnitas no son difíciles de despejar, tenemos una ecuación lineal. Entonces, ¿qué vamos a tener? Esa ecuación que ya la expliqué anteriormente, la desarrollamos, me quedaría 500 por 0,5 por 10 positivo, me da 2500, 500 por 80 me da 40.000, y este 500 de aquí multiplica el 1, me da 500, y eso multiplica todo lo que está dentro. Me quedaría 500 por la temperatura de equilibrio, menos 500 por 0, 500 por 0 da 0, por eso es que no lo anoté. Acá tengo el 3000 por el 1 y ese también va a multiplicar a todo lo que está al interior. Pero recordemos que aquí hay un signo negativo, por lo tanto va a alterar los signos al interior del paréntesis. Me quedaría menos 3000 por t, me da menos 3000t. Y menos 3000 por menos 20 me da 60.000. Positivo, vuelvo a repetir, porque el signo menos que estaba anterior modificó los signos al interior del paréntesis. Seguimos desarrollando. Ahora lo que hicimos fue pasar todas las incógnitas a un lado y los números al otro. Si yo sumo acá, me da 42.500 y al pasar al otro lado tiene que pasar con el signo contrario, es decir, negativo. Y acá lo mismo, está en menos 3.000, pasa al otro lado con signo positivo, ¿ya? Entonces nos quedaría 3.000 más 500 me da 3.500 y 60.000 menos 42.500 me da 17.500. Por lo tanto, ahora ese 3.500 que está ahí multiplicando debería pasar al otro lado dividiendo. Y me da como resultado que la temperatura de equilibrio es de 5 grados Celsius. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros teníamos una taza de té y en esa taza de té que estaba a 20 grados Celsius colocamos un bloque de hielo que se encontraba a menos 10 grados Celsius. ¿Ya? Y al dejar este hielo ahí, ¿qué es lo que pasó? El hielo se derritió, pero además de derretirse, nosotros lo que obtuvimos fue que su temperatura se elevó. ¿A cuánto? A 5 grados Celsius. Pero al mismo tiempo, ese té que estaba a 20 grados Celsius disminuyó su temperatura a los 5 grados Celsius. Es decir, aquí lo que tenemos es un equilibrio térmico, donde los cuerpos cuando llegan a una misma temperatura deja de existir flujo de calor.